Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Un camino que lo enterramos aquí de forma secreta y el otro que lo hicimos enterrar a Cuba. En una alianza con el Museo de la Memoria y el Mostrador, hemos querido traer a ustedes las voces del 11, una selección de registros de audio auténticos que tuvieron lugar aquella jornada violenta e histórica del 11 de septiembre de 1973. Así es, vamos a partir entonces con este primer audio, que es la primera voz que queremos revisar. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana, que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y lo prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Este discurso, donde el presidente todavía tenía confianza en la lealtad de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, fue posible transmitirlo porque había un pequeño transmisor en el techo de Radio Corporación que resistió el ataque de los Hawkhunters, que muy tempranamente habían comenzado a bombardear las antenas transmisoras de radio y de televisión. Héctor, lo que nosotros sabemos, y esto también a partir de la investigación que realizó sobre su muerte, la muerte del presidente Allende, el juez Mario Carroza, sabemos que él deja su residencia de Tomás Moro a las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana, él se enfila, ¿no es cierto?, hacia el Palacio de la Moneda junto a su escolta personal, y ya a él se le había informado que la Armada se había sublevado en Valparaíso. Hemos escuchado las dramáticas palabras del presidente de la República, compañero Salvador Allende, a los trabajadores y al pueblo de nuestro país. Los ha llamado a mantenerse vigilantes, alertas, sin caer en provocaciones, advirtiendo y confirmando que una situación de sublevación de la marinería en Valparaíso. Ello confirma nuestro llamado que hicimos en la noche de ayer. El Partido Comunista llamaba a los trabajadores y a nuestro pueblo a tener en cuenta la escalada del fascismo. Nos dirigimos entonces a todos los trabajadores y a todo aquel pueblo demócrata cristiano, para que esté junto con todos los que apoyan este gobierno. Creemos y consideramos una vez más que lo que venga y el golpe sedicioso derribara a este gobierno constitucional, pasarán largos años en nuestro país para que un hombre pueblo, una mujer del pueblo, llámese de la Unidad Popular o de la Democracia Cristiana, para que tengan la oportunidad de elegir libremente a sus representantes.
pues ahí está entonces Víctor Díaz. ¿Quién es Víctor Díaz? A ese entonces, ¿no es cierto?, es el subsecretario del Partido Comunista, era la figura que existía en esos tiempos, ¿no? Y que luego pasa inmediatamente a la clandestinidad. Se trata de uno de los hombres más buscados por la dictadura, logra estar en clandestinidad hasta 1976 y en esa condición pasa a ser secretario general del Partido Comunista. Exactamente, según lo que se ha podido recabar en las investigaciones judiciales ese año, en noviembre de 1976, Víctor Díaz es secuestrado por miembros de la DINA, pasa primero por Villa Grimaldi y luego es llevado al cuartel Simón Bolívar, un cuartel de exterminio donde nadie salía vivo. Y de acuerdo a las investigaciones, en ese lugar, luego de haber pasado muchísimas torturas, es asesinado, lo asfixian con una bolsa plástica en su cabeza y luego lo ensacan, le ponen un riel y, como sabemos, también lo tiran al mar en las costas de la Quinta Región. Hasta el día de hoy es un detenido desaparecido. Sí, solamente deja apuntarte un dato muy importante. En ese cuartel, como dices tú, del cual nadie salió vivo, había una práctica que era muy, muy terrible y que fue también víctima Víctor Díaz, ¿no?, que usaban un soplete para quemar a los prisioneros, una forma de tortura, en el caso de él, en las muñecas, un tema que está documentado, bueno, parte del horror que vivieron muchos detenidos y detenidas, ¿no? Eso. Primero el escuadrón, como me la equivoquen, el elemento se despeja. No se acepta por ningún motivo grupo porque estamos en estado de sitio. Conforme, lo vamos a ordenar inmediatamente. Otra cosa, Patricio, otra cosa. Aló, Patricio. Adelante, te escucho. Mira, es conveniente tirar una proclama por la radio que hay estado de sitio, consecuencia no se aceptan los grupos. La gente tiene que estar en sus casas, porque se arriesgan de que se encuentren en un problema y puedan caer heridos. Y no hay sangre para salvarlos. Conforme, vamos a lanzar la proclama por la radio. Conforme. Patricio, al que menciona varias veces Pinochet, se refiere a Patricio Carvajal. Él era vicealmirante de la Armada y en ese entonces, en 1973, era el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, era el nombre, el enlace entre los oficiales golpistas, esa jornada de 1973. Esta es una intercepción telefónica que hoy día cuentan en los registros del Museo de la Memoria y donde reiteradas veces vamos a escuchar hablar a Pinochet con Patricio Carvajal. Se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer... Bueno, el día del golpe la Junta Militar emite 10 bandos, ¿verdad? El primero se llama La Proclama y la voz que pasa a la historia, ¿no?, es la del teniente coronel Roberto Guilart Marinot. Guilart Marinot, después cuando ya se inicia la dictadura, primero asume como ministro de Guerra, luego Pinochet lo nombra ministro de Vivienda y hacia los últimos años de la dictadura, entre el año 88 y el 90, la dictadura lo premia y lo envía a Estados Unidos como agregado militar. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción.
serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bien, este es un discurso, Héctor, que ha sido ampliamente analizado y también valorado. ¿En qué sentido? En que se trata de un hombre que está completamente asediado, con una moneda bombardeada, y que logra tener esa calma para poder articular este mensaje. O sea, hay que tomar en cuenta que esto va siendo fruto, ¿no es cierto?, de la situación del minuto, ¿no?, bajo una tensión dramática. Bueno, antes de este discurso hay que decir, y a petición del edecán aéreo, el comandante Roberto Sánchez Celedón, el presidente Allende se entrevista con sus 3 edecanes en el salón privado de su despacho, ¿no? Y ellos le dicen que ellos tienen que hacerse parte, digamos, de lo que son en ese minuto las decisiones de sus superiores, ¿no? Y que él, en el fondo, tiene que hacer abandono del Palacio de la Moneda. Lo que le responde, de acuerdo, digamos, a los antecedentes históricos del presidente, a los edecanes, es que él se va a quedar en el lugar y los insta a ellos a regresar a sus cuarteles. Aquí hay 2 temas muy importantes también dentro de este dramático discurso. Es cuando se refiere a José Toribio Merino, el que se autodesignó en ese momento comandante de la Armada, y también a César Mendoza, a quien llama general rastrero. Hay que mencionar que en La Moneda el presidente estaba con pocos oficiales. Uno de los oficiales con los que estaba el presidente era el general director de Carabineros en ejercicio, José María Sepúlveda. Y es ahí, estando en La Moneda, acompañado con el presidente, es que se entera que la 7ª antigüedad de Carabineros, quien estaba a cargo de Bienestar, estaba también detrás del golpe, que después conocimos como César Mendoza. A continuación, damos lectura a instrucciones de la Junta Militar de Gobierno en lo referido a las estaciones de radiodifusión, canales de televisión y sistemas de telecomunicaciones nacionales. Primero, estaciones de radiodifusión y canales de televisión. A. Todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga, en onda corta y en frecuencia modulada. B. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, la que permanecerá en el aire en forma continuada hasta nuevo aviso. C. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red, que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares, haciendo... Hay que mencionar, Mirna, que esta es una de las primeras decisiones que toma la Junta de Gobierno. Fue la de silenciar, de acallar cualquier tipo de publicidad que diera a conocer lo que estaba pasando en el país. Esta declaración que acabamos de escuchar confirma después lo que logramos saber, que se llamaba la Operación Silencio, que consistía en acallar todas las radioemisoras que fueran leales
al gobierno de Salvador Allende. Lo primero que se hizo fue allanar la radio de la Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago, destruir los equipos de la Radio Nacional, las antenas transmisoras de Radio Corporación y de Radio Portales fueron bombardeadas también. Bueno, y las radios que nos están informando de los tiroteos han sido usadas, ¿no es cierto?, ya sea para transmitir básicamente marchas, ¿no?, militares, ¿no? Y también los bandos militares, que son la tónica del día. Ya dijimos que son 10 bandos y que se van transmitiendo a lo largo de todo el día. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Carabineros, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. El audio que acabamos de escuchar del presidente Salvador Allende es la respuesta a la proclama de la Junta Militar que le está exigiendo su rendición. Hay un detalle que no lo pusimos en los audios, pero que resulta muy relevante. Luego que el presidente emite este discurso y en pleno desarrollo del golpe militar, llega a La Moneda el ministro del Interior, José Toá, padre de la actual ministra del Interior, Carolina Toá, y consultada por la prensa que estaba ahí todavía en ese entonces, si iba el presidente a aceptar el plazo perentorio que le estaba dando la Junta Militar. José Toá pronuncia unas frases que quedaron en la historia y dice que el único plazo que va a aceptar el presidente de la República es el de noviembre de 1976, que es cuando expira su mandato. Bueno, y hay que señalar también que José Toá, padre, como dices tú, de Carolina Toá, es llevado a Isla Dawson en condiciones muy complejas para su salud. Él termina, ¿no es cierto?, muy, muy debilitado, con mucha pérdida de peso. Finalmente es trasladado al hospital militar y la dictadura monta una situación en la que lo hace aparecer como que él se había suicidado, cuando todo después, ¿no es cierto?, las revelaciones judiciales demostraron que había sido asesinado. Aproximadamente 7 minutos más. Recibido, conforme terminado. Este audio forman parte de varias de las intercepciones telefónicas que hoy día están en los registros que tiene el Museo de la Memoria. Y aquí comenzamos a apreciar que la Junta Militar, y particularmente Pinochet, Mirna, estaba muy preocupado, estaba muy ansioso de que se realizara rápidamente el bombardeo. Y incluso en otras intercepciones uno puede notar a un Pinochet eufórico, ¿eh? Un Pinochet que daba la impresión de que temía, digamos, de lo que fuese a ser el presidente Allende, e incluso temía hasta de la propia muerte del presidente. Empezaron a bombardear La Moneda, repetimos, cuando faltaban aproximadamente 2 minutos y medio para el mediodía del 11 de septiembre de 1973. Nos parece que antes no han atacado a La Moneda. Los aviones pasaron aquí, muy
nuestros, los Hawker Hunter, y bombardearon la moneda. Se cumplió el ultimátum, se está materializando. Los aviones bajan, se retiran, luego enfilan el rumbo, de nuevo toman su ruta para bajar vuelo rasante y lanzar sus bombas o sus cohetes. No sabemos exactamente cuáles son los proyectiles que están empleando. Otra columna de humo, de impacto. Es un vuelo muy bajo. No sabemos si el presidente de la República se encuentra dentro del edificio. Oficialmente se dijo que sí, desde tempranas horas. Una pareja de aviones. Nuevamente. Desciende otro. Va a lanzar su bomba. Pasó un vuelo rasante. No lanzó ningún proyectil. Hay hombres que allí están muriendo, que están decididos a entregar su vida, defendiendo al que ellos estiman el presidente constitucional de la República. Bueno, realmente cuando uno analiza esto desde la perspectiva de un periodista, te imaginas lo que es estar cubriendo en vivo lo que está pasando en un hecho completamente inesperado, porque además uno se pregunta, bueno, ¿qué sentido? ¿Para qué bombardear la moneda? Si ya tenías todo el asedio, ya tenías todo el control del país, pero bueno, lo hacen. Quien relata es el periodista Ignacio González Camús, que era periodista asignado a la moneda de la radio Presidente Balmaceda, que a su vez era una radio opositora al gobierno del presidente Allende. Lo que pasa es que igualmente sus antenas fueron bombardeadas. Bueno, la historia después nos entregó la información que en ese minuto no conocía nuestro colega Ignacio, que la munición que se disparó contra la moneda no eran bombas, eran rockets, eran misiles antitanques que se dispararon desde la altura más o menos de Estación Mapocho. Ignacio estaba relativamente cerca de la moneda, pero no tanto como para sufrir peligro. Y fue esa lo que jugó a su favor para que pudiésemos, después de 50 años, escuchar la transmisión, la única transmisión que existe de un periodista del momento exacto en que fue bombardeada la moneda. Están saliendo algunas personas. Mandé a personal de inteligencia a que me averiguara los nombres de las personas principales que están saliendo allá. ¿Están saliendo presos? ¿Calidad de detenido? En calidad de detenido están saliendo, sí. Oye, otra cosa, Patricio. Yo creo que tenemos que juntarnos los tres comandantes del jefe y el director general de Carabineros, junto con el hacer una declaración en conjunto. No hay que salga el señor Allende fuera. Estamos preparando la información para darla tanto por telecomunicaciones militares como por una información radial expresando que se ha rendido Allende y las otras personas que se rindan, las personas principales que se rindan. Conforme. Gustavo Lee me dijo que iba a poner un helicóptero para traer a la familia de Allende hasta Cerrillos, para que ahí tomen el avión y salgan antes de las 4 de la tarde. Puesto 2 para Gustavo para Patricio. Deseo saber cómo va la gestión para embarcarlo en la escuela militar y si confirmas que ponga el helicóptero en la escuela militar. ¿Cambio? Ha salido de la moneda una cantidad de gente, pero todavía no me han confirmado si entre ellas está Allende. Parece que no. En esta intercepción telefónica, la Junta de Gobierno todavía pensaba que el presidente se iba a rendir. Nuevamente escuchamos la voz de Patricio Carvajal, vicealmirante de la Armada, y también de Pinochet, pero en un momento se suma un Gustavo, ¿no?, que da órdenes. Se trata de Gustavo Lee, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, que fue uno de los hombres más duros de la Junta Militar. Hay una frase que permanece en el tiempo, diría yo, que es simbólicamente una de las frases más violentas que ha dejado la dictadura, y que decía que había que extirpar el cáncer marxista. Fíjate que solamente un apunte, yo lo entrevisto a él para la entrega del informe RETI, que el año 91, él había sido ya objeto de un atentado, recordemos que salva, digamos, de este atentado, pero pierde un ojo, queda bastante mal.
Y yo le pregunto respecto del punto ¿usted qué dice, no? Que dice, una vez ocurrido el golpe, que había que extirpar el cáncer marxista, ¿cuán responsable se hace de lo que pasó? Y él dice, yo me hago completamente responsable de cada una de las cosas que hizo y no hizo la FACH, no voy a, digamos, a escudarme en mi subalterno, en un claro mensaje a Pinochet, ¿verdad? Y lo segundo, que respecto de lo que dice el informe Rettig en cuanto a que la comandancia en jefe del ejército era la que estaba directamente relacionada con la DINA, y le pregunto si entonces Pinochet sabía perfectamente lo que pasaba, y él me contesta, yo no voy a hablar de Pinochet, la DINA surge como un decreto de la Junta Militar, pero quien tomó el control de la DINA fue un solo hombre. Y ahí termina la entrevista en referencia claramente a Pinochet. Hemos querido, Mirna, poner este audio, porque es un audio casero, que refleja la cercanía que estaba con el Palacio de la Moneda, y si podemos interpretar los sonidos que ahí se escuchan, se ven incluso hasta gente que mueve los platos, ¿no? Se supone que este es un audio que habría grabado un periodista, que grabó como los militares estaban entrando a la sede del Partido Comunista, y luego ya en su domicilio deja la grabadora encendida y logra registrar este momento que da cuenta de el nivel de violencia con la que se llegó ese 11 de septiembre. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Entendido perfectamente, cambio. Déjalo en un cajón, se embala y se manda a enterrar a Cuba. Ya no va a enterrar. Gustavo, espero tu conformidad, tu comprensión. Patricio, todo entendido. Yo retiro el helicóptero y esperamos noticias posteriores. Dime si se mantiene siempre la reunión a las 18 horas Peñalolén, en cambio. Fíjate que viene impresionante, la forma, el tono, la agresividad, después de haber, como dice también Allende, después de haberle ofrecido totalmente lealtad. Pero bueno, esa es otra parte de la historia que corresponderá a otro análisis. Pero lo que hay que decir respecto de este momento registrado es que, según los antecedentes que ha recogido el juez Mario Carroza, el doctor Patricio Gijón, que era el médico personal de Allende, fue el testigo presencial de su suicidio. ¿Cómo es esto? Lo que se sabe, ¿no es cierto?, es que el presidente les ordena a todos a rendirse, dicen, ríndanse, salgan de aquí. Bueno, él baja, ¿no es cierto?, las escaleras y se devuelve a buscar una máscara, ¿verdad?, una máscara de gas. ¿Qué pasa ahí? Cuando va subiendo y va topándose, digamos, con los militares, según el registro que pudo realizar el ministro Carroza, el doctor mira hacia el Salón Independencia y ve al presidente, que está con el fusil entre las piernas, y acto seguido escucha, y según él mismo refiere, es testigo ocular, testigo presencial del suicidio del presidente. Quiero acotar otro antecedente. Mucho se ha escrito, Mirna, respecto del fusil con el cual el presidente Allende se suicida y que se lo regala Fidel Castro. Pero hay otro elemento simbólico dentro de la imagen, de la iconografía de aquel 11 de septiembre, que es el casco
que usa el presidente Allende. Ese casco también fue un regalo de su edecán naval, Arturo Araya Peters, quien había sido asesinado un mes antes, días antes, por un francotirador. Los antecedentes que luego se conocen es que ese asesinato fue parte del complot del alto mando de la Armada, que estaba ya corriéndose al golpe de Estado y había que evitar cualquier resistencia que pudiese haber interna al golpe de Estado. Y en esas condiciones es que asesinan a su edecán naval. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos. Un camino que lo enterremos aquí de forma secreta y el otro que lo echemos a enterrar a Cuba, por otra parte. Yo creo que esta medida podría mantenerse la situación en reserva y ver la medida que se va a tomar después de la reunión de las 18 horas. Ya, pues aquí entonces ya estamos, ¿no es cierto?, en el momento en que se empieza a organizar este funeral, pero no puede, ¿no es cierto?, digamos, aparecer como que se está efectivamente realizando este funeral para evitar la llegada de personas, ¿no? Esto se hace finalmente en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar, gracias a la familia Groff, que es familia cercana a la familia Allende, que les concede una parte del mausoleo, ¿no es así? Sí, del mausoleo familiar. En esa oportunidad también hay otra frase que ha quedado registrada, digamos, en la historia. En ese momento, además de la familia y de la presencia de su edecán aéreo, más los representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que estaban ahí. Roberto Sánchez. Claro, el edecán y las Fuerzas Armadas que estaban custodiando esto. Había participación también de los funcionarios del cementerio. Había gente ahí. Y en esas circunstancias su viuda, Hortensia Bussi, dice, y lo voy a leer: sepan ustedes que están enterrando al presidente de la República y ustedes representan al pueblo de Chile. Finalmente el entierro no fue secreto como esperaba la Junta. Igual hubo gente que se enteró y que empezó a llegar de manera voluntaria en ese mismo momento en el cementerio Santa Inés. Hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dispuesto por la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego. En este bando militar, el 10º bando militar que hace la Junta Militar, nombran a 94 personas. Estas personas son todos dirigentes políticos y finalmente corren distinta suerte. Algunos de ellos forman parte de los más de 200.000 personas que salen exiliadas del país. Otros corren una peor suerte y forman parte de los 1.500 detenidos desaparecidos. Otros son ejecutados políticos y otros. Mirna, con el paso del tiempo, volvieron a la política. Bueno, ese es el caso de Joan Garcés, español, ¿verdad?, que estaba sentado en Chile, que fue asesor de Allende, que sale finalmente al exilio y que con el tiempo, mira cómo es la vida, cuando Pinochet es detenido en Londres, cuando estaba en Londres y el juez Garzón dicta una orden internacional de captura, bueno, detrás de eso también está Joan Garcés. Altos funcionarios marxistas de gobierno se encuentran prisioneros. El Palacio de la Moneda comunicó su rendición. Repito la información general. Se informa a la población que la situación en todo el territorio nacional se encuentra absolutamente controlada por las Fuerzas Armadas y Carabineros. En Santiago, la situación está también bajo control, existiendo solamente algunos francotiradores apostados en edificios céntricos. Empieza a cerrarse una historia y a comenzar otra. Los militares informan que tienen control total del país, un control que no abandonan durante 17 años.
iniciándose así una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica. Bien, pues nosotros queremos cerrar este recuento de estas voces, las voces que marcaron este 11 de septiembre de 1973, con el discurso final, el último discurso del presidente Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger.
Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.